Nunca olvidaré aquella tarde en que escuché su voz quebrar el aire de mi casa. Prefiero besar a un perro antes que besarlo a él, dijo mi nuera, sin saber que yo estaba detrás de la puerta. Esa frase se me clavó en el pecho como una espina. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como esta, que aún duelen al recordarlas. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto, tan pesado que podía oír mi propio corazón. Me quedé quieta, con un plato aún entre las manos, como si cualquier movimiento pudiera romper algo más que la porcelana. No supe si llorar o fingir que no había escuchado nada. A esa edad, uno aprende a callar para no provocar tormentas, pero hay silencios que queman más que las palabras. Recuerdo que miré por la ventana, buscando distraerme con el brillo del sol sobre las tejas, pero lo único que sentí fue un vacío profundo, una tristeza antigua que venía de generaciones enteras de mujeres que callaron demasiado. Mi hijo no dijo nada. Escuché cómo dejaba los cubiertos, cómo se levantaba despacio, y entendí que aquel silencio suyo no era resignación, era una herida abierta que él ya no sabía cómo cerrar. Aquella tarde cambió mi manera de ver a mi familia. Me di cuenta de que el amor, cuando se pudre, tiene un olor que inunda toda la casa, aunque uno intente cubrirlo con flores. Y supe que nada volvería a ser igual, porque una vez que se escuchan ciertas palabras, ya no hay manera de hacer que el alma olvide. Mi vida, antes de aquel día, tenía un ritmo pausado, casi ritual. Me despertaba temprano, cuando el sol apenas tocaba los tejados de Toledo, y preparaba mi café con leche mientras escuchaba el repicar distante de las campanas. Mi casa olía a pan tostado, a jazmín y a madera vieja. Había en ese silencio matinal una paz que me hacía creer que todo estaba en su lugar, incluso cuando intuía que algo se desmoronaba lentamente por dentro. Después del desayuno, solía cuidar mis plantas en el pequeño patio interior. Tenía geranios, albahaca y un rosal que era mi orgullo. Cada hoja me recordaba que, pese a los inviernos duros, la vida siempre encontraba un modo de renacer. Mientras regaba, pensaba en Daniel, en su sonrisa cansada cuando llegaba del trabajo, y en cómo Laura lo miraba, con esa mezcla de impaciencia y superioridad que a mí me dolía más de lo que quería admitir. Vivía sola desde hacía 10 años, desde que Ricardo, mi esposo, se fue con una enfermedad, que se lo llevó sin ruido. Desde entonces, mi rutina se volvió una compañía. Aprendí a conversar con el eco de la casa, con el crujir del parquet, con las fotografías que seguían sonriendo desde los marcos del salón. A veces me parecía escuchar su voz cuando ponía música, y entonces cerraba los ojos y bailaba unos segundos con el aire. Mi nieto, Samuel, era la luz que rompía mis días grises. Tenía 5 años, una risa contagiosa y esa curiosidad que hace que todo parezca nuevo. Cuidarlo era mi alegría más pura. Lo llevaba al parque, le contaba historias de cuando su padre era pequeño, y él me escuchaba con los ojos muy abiertos, como si yo guardara secretos mágicos en el corazón. Su abrazo era mi refugio, la prueba de que aún quedaba ternura en el mundo. Los domingos eran sagrados. En Toledo, las familias se reúnen casi por costumbre, pero para mí era un ritual de amor. Me gustaba cocinar desde temprano, guiso de cordero, pan recién horneado, vino sobre la mesa. Daniel siempre llegaba, con flores, un gesto que mantenía desde niño. Laura, en cambio, entraba con prisa, revisando su móvil, como si cada segundo en nuestra casa fuera una obligación que debía soportar. Aún así, yo procuraba que se sintiera cómoda. Le preparaba su postre favorito, colocaba servilletas nuevas, encendía velas aromáticas. Me repetía que la paciencia era una forma de amor, pero había gestos que dolían, su mirada evasiva, su tono cortante, su forma de corregir a Samuel frente a todos, como si el cariño necesitara ser medido, y yo, por no herir a nadie, sonreía. Mi casa era pequeña,
pero tenía alma. Las paredes guardaban conversaciones y silencios. Desde la ventana se veía la torre de la catedral y al atardecer, las sombras de las cigüeñas cruzaban los tejados. Los vecinos solían saludarme desde la acera, preguntando por mi jardín o por Samuel. Esa familiaridad me hacía sentir acompañada, parte de algo que no se había roto del todo. Toledo, con su aire antiguo, parecía detener el tiempo. Las calles empedradas, los balcones con macetas, el murmullo de los turistas, todo tenía un ritmo ajeno al mundo moderno. Pero en medio de esa calma, yo sentía que mi familia vivía una tormenta silenciosa. No eran gritos, ni peleas, sino algo más sutil, una indiferencia que helaba los gestos, un amor que se marchitaba sin que nadie lo dijera en voz alta. Daniel siempre fue un hombre sensible, demasiado bueno para los juicios rápidos. Trabajaba largas horas, intentando sostener una casa que ya no parecía suya. Cuando me hablaba de su matrimonio, lo hacía con frases cortas, con silencios que pesaban. Todo está bien, mamá, decía, pero yo sabía que no. Las madres lo sentimos en la piel, en la respiración, en ese modo distinto de mirar que tienen los hijos cuando cargan tristeza. Laura, por su parte, era elegante, inteligente, pero distante. Su sonrisa era perfecta, aunque sin calor. En las reuniones familiares, participaba sin estar presente, como si todo le resultara una representación. Nunca levantaba la voz, pero su silencio tenía filo. Había algo en su forma de mirar a Daniel, una mezcla de cansancio y desprecio, que me inquietaba profundamente. A veces pensaba que quizá yo también era culpable de esa distancia. Tal vez mi presencia le resultaba incómoda. Después de todo, soy una mujer de otra época, criada en la idea de que el amor se demuestra con cuidado y respeto, no con confrontación. Intenté adaptarme, ser discreta, no intervenir, pero había días en que mi alma gritaba, aunque mis labios permanecieran sellados. Mis amigas del barrio solían decirme que era afortunada por tener a mi familia cerca. No todas tienen a quien cocinarle los domingos, me repetían. Yo asentía, aunque sabía que el amor no se mide por presencia, sino por verdad. Y en mi casa, cada sonrisa parecía un disfraz, cada abrazo, una tregua. Sentía que caminábamos sobre un suelo de cristal, donde cualquier palabra podía romperlo todo. En las tardes, cuando el sol comenzaba a caer y el olor a leña llenaba las calles, me sentaba junto al balcón con una manta sobre las rodillas. Escuchaba a los vecinos charlar, a los niños jugar, y pensaba en lo frágil que es la felicidad cuando depende del silencio. A veces veía pasar a Laura con Samuel de la mano, apurada, sin mirar hacia arriba, y yo me quedaba allí, observando, con una mezcla de ternura y melancolía. Había aprendido a conformarme con pequeñas cosas, un gesto amable, una visita sin prisas, una risa compartida, pero por dentro, algo me decía que esa calma era una ilusión. La vida me había enseñado que lo que no se enfrenta termina pudriendo el alma, y aunque no lo admitía, sabía que en cualquier momento algo estallaría. Las noches eran más duras. Me acostaba temprano, pero el sueño tardaba en llegar. Repasaba mentalmente cada conversación, cada mirada entre ellos. Intentaba convencerme de que las cosas mejorarían, que el amor, si era verdadero, podría sanar las heridas, pero en el fondo sabía que no siempre es así. A veces, el amor también se cansa. Cuando Daniel me llamaba por teléfono, su voz sonaba distinta, como si hablara desde muy lejos, aunque solo vivía a unas calles. «Todo bien, mamá», insistía, pero yo lo imaginaba mirando por la ventana, solo, con una copa de vino en la mano y el corazón lleno de preguntas. Quise preguntarle 1000 veces qué le pasaba, pero temía que, al hacerlo, confirmara mis sospechas. Los días se parecían tanto entre sí que el tiempo perdía sentido. Cocinaba, limpiaba, cuidaba mis plantas, iba al mercado y saludaba a los mismos rostros.
Vivía rodeada de vida, pero me sentía sola. Solo Samuel rompía ese ciclo, con su risa y su manera de abrazarme sin razón. En él encontraba el amor que parecía haberse desvanecido entre los adultos. Había algo en el aire, una tensión invisible que nadie nombraba. A veces, durante los almuerzos, Laura evitaba el contacto visual con Daniel. Otras, él la miraba con una tristeza muda, y yo desviaba la vista para no sentir que invadía algo sagrado. Cada domingo, el silencio era un poco más largo, y las sonrisas, un poco más forzadas. Y aún así, seguía esperanzada, porque una madre, incluso cuando lo ha perdido todo, siempre espera que las cosas cambien, que el amor regrese, que el hogar vuelva a ser un lugar donde se respira paz. Esa era mi fe silenciosa, que, de algún modo, el amor bastaría, pero pronto entendería que el amor, sin respeto, solo deja cicatrices invisibles. Esa era mi vida antes del ruido, antes de las palabras que lo derrumbaron todo. Una vida de rutinas suaves, de silencios amables, de esperanzas frágiles. Una vida que, sin yo saberlo, se encontraba al borde del abismo, porque basta una sola frase, dicha sin pensar, para que el alma se agriete y nunca vuelva a ser la misma. Aquel domingo comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, preparé el estofado que a Daniel tanto le gustaba y puse la mesa con esmero, las velas encendidas, el mantel limpio, las flores frescas en el centro. Era mi manera de decir aquí estamos juntos, aunque nadie lo dijera en voz alta. El olor a tomillo llenaba la casa y el reloj del pasillo marcaba un ritmo que parecía eterno. Todo parecía en calma, pero había una tensión invisible en el aire, una electricidad que presagiaba tormenta. Laura llegó con su perfume fuerte y su mirada apurada. Saludó apenas, dejó el bolso sobre la silla y se fue al baño sin mirar a Daniel. Él la observó en silencio, con ese gesto contenido que solo los hombres tristes tienen. Samuel corrió hacia mí y me abrazó con su risa de siempre, ajeno a todo. Yo, por instinto, supe que algo estaba a punto de romperse. Las familias se sostienen en silencios demasiado frágiles y aquel día los nuestros ya no aguantaban más. Durante la comida, el ambiente fue tenso. Las palabras caían como piedras, pesadas, sin destino. Laura hablaba poco, Daniel aún menos. Intenté animar la conversación, hablar del colegio de Samuel, del jardín, del tiempo, pero nadie parecía escucharme. En un momento, el cuchillo de Laura golpeó el plato con un sonido seco, y Daniel levantó apenas la vista. Había en sus ojos algo que me heló, una mezcla de vergüenza y rendición. Me levanté a recoger los platos y fui a la cocina. Desde allí, con la puerta entreabierta, escuché lo que nunca debí oír. La voz de Laura, clara, fría, como una sentencia: prefiero besar a un perro antes que besarlo a él. El silencio que siguió fue insoportable. Sentí que el aire se cortaba. Mis manos temblaron. El plato resbaló. Casi cayó al suelo. Daniel no dijo nada, ni un reproche, ni un grito. Solo el sonido de los cubiertos, un golpe sordo, y el eco de esas palabras flotando en el aire como veneno. Quise creer que había entendido mal, que era una broma cruel, una exageración del momento, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Era desprecio puro, y no solo hacia Daniel, sino hacia todo lo que yo había intentado construir durante años: el respeto, la familia, la unión. Sentí un calor subir por el pecho, una mezcla de rabia, vergüenza y tristeza. Apreté los labios para no llorar. Me escondí detrás del ruido del agua del grifo, como si pudiera lavar también el dolor. Cuando regresé al comedor, la escena era desoladora. Daniel miraba su plato vacío, sin tocar la comida. Laura había cruzado las piernas y miraba el móvil, indiferente. Samuel jugaba con su servilleta, sin entender. Yo fingí que nada había pasado, que todo seguía igual. Puse café, sonreí con esfuerzo, recogí las migas de pan, pero por dentro
Algo se quebró. Era como si el alma se me hubiera abierto y el frío entrara sin permiso. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, con las luces apagadas, repasando cada gesto, cada palabra. No podía borrar de mi mente la voz de Laura. ¿Cómo se llega a decir algo así de la persona con la que uno comparte la vida? Pensé en Daniel, en cómo debía sentirse, humillado frente a su propia madre, y pensé en mí, en lo impotente que me sentía, atrapada entre él. Deseo de protegerlo y el miedo de hacerlo sufrir más. Al amanecer, mientras el cielo se teñía de un gris pálido sobre Toledo, comprendí que ya nada volvería a ser igual. Esa frase se me había quedado grabada como una cicatriz, y aunque el mundo siguiera girando, mi corazón sabía que algo esencial se había roto para siempre, porque a veces, el verdadero fin no llega con gritos ni despedidas, llega con un susurro que uno desearía no haber escuchado jamás. Los días siguientes fueron una sombra alargada del domingo. La frase de Laura se repetía en mi cabeza como un eco persistente, cada vez que lavaba los platos, que doblaba la ropa o que me quedaba sola en la cocina. Volvía a oír su voz: prefiero besar a un perro antes que besarlo a él. Intentaba distraerme, ocupar mis manos, pero no había tarea capaz de silenciar esa humillación. Era como si hubiera manchado algo sagrado. Cuando Daniel vino a visitarme, lo miré con la esperanza de encontrar una explicación, un desahogo, algo, pero no dijo nada. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas, como si el sueño lo hubiera abandonado. Me habló del trabajo, de Samuel, de cualquier cosa menos de ella, y yo fingí creerle. Las madres aprendemos a respetar los silencios de los hijos, aunque duelan más que las verdades. Comencé a notar pequeños cambios. Laura ya no venía a las comidas de los domingos, y cuando lo hacía, inventaba excusas para marcharse temprano. Daniel llegaba solo o con Samuel, diciendo que su esposa estaba ocupada. La casa se sentía más vacía, aunque el aire parecía más respirable. Sin embargo, el pueblo hablaba. Toledo es pequeño, y las palabras vuelan más rápido que el viento. Una vecina, con ese tono que mezcla curiosidad y lástima, me dijo una tarde: he oído que las cosas entre Daniel y Laura no van bien. Sonreí con cortesía, pero por dentro me hervía la sangre. No soportaba la idea de que mi hijo fuera objeto de compasión. Siempre había sido un hombre digno, trabajador, bueno, y ahora su nombre circulaba en susurros ajenos, mientras su esposa se paseaba altiva como si nada. Una noche soñé con Ricardo, mi difunto esposo. Lo sexta sentado en el jardín, mirándome con ese gesto tranquilo que siempre tenía cuando algo lo preocupaba. No calles, Marta, me dijo en el sueño. El silencio también destruye. Desperté con lágrimas. Me senté en la cama, mirando la oscuridad, sintiendo un peso enorme en el pecho. Pero al amanecer, volví a guardar silencio. La costumbre de callar puede más que la necesidad de gritar. Intenté acercarme a Laura. La llamé una mañana, con voz suave, proponiéndole tomar un café, hablar, entendernos. Aceptó, aunque con frialdad. Nos vimos en una cafetería del centro. Ella llegó impecable, con un abrigo caro y el móvil siempre en la mano. Yo apenas toqué mi café. Le hablé de Samuel, de Daniel, de la familia. Le dije que notaba la distancia, que me preocupaba. Ella sonrió sin levantar la mirada y respondió: su hijo necesita madurar, señora Marta. No puedo cargar con todo. Sus palabras me dejaron helada. Había en su tono una mezcla de desprecio y superioridad que me atravesó. Sentí que hablaba no solo de Daniel, sino también de mí, como si nuestras vidas simples, nuestras costumbres, fueran un estorbo. Intenté mantener la calma, pero por dentro algo ardía. Comprendí que no buscaba diálogo, sino dejar claro su desdén. Salí del café con el alma vacía, caminando despacio entre las calles empedradas. A partir de ese día, cada vez que la veía, evitaba mirarla. No quería más humillaciones.
Daniel seguía hundiéndose en su silencio. A veces venía a cenar conmigo y apenas comía. Yo le servía su plato favorito, le acariciaba la mano, y él me sonreía con una tristeza que me rompía el corazón. Samuel jugaba en el suelo, ajeno al dolor que nos rodeaba. Me aferraba a ese niño como a una cuerda de salvación. Una tarde, mientras recogía el tendedero, vi a Laura caminando con otro hombre por la plaza. No estaban tomados de la mano, pero sus risas eran demasiado cómplices. Sentí un escalofrío. No quise creer lo que mis ojos veían. Pensé que sería un amigo, un compañero de trabajo, pero el corazón, ese que nunca se equivoca, ya sabía la verdad. Esa noche no pude contener las lágrimas. Lloré en silencio, como tantas veces lo hice en mi vida, escondida para no preocupar a nadie. Pensé en Daniel, en cómo su bondad lo había dejado ciego ante el desprecio. Pensé en Laura, en cómo había convertido su hogar en un escenario vacío. Y pensé en mí, en cómo seguía sosteniendo una mentira por miedo a provocar más dolor. Los días se hicieron largos. En el mercado, las mujeres murmuraban. En la iglesia, las miradas se desviaban. Toledo puede ser hermoso, pero también cruel con los rumores. Cada saludo tenía un dejo de lástima. Cada sonrisa parecía esconder una pregunta. Me sentía expuesta, juzgada, como si la vergüenza fuera mía. Daniel empezó a ausentarse del trabajo. Lo notaba más cansado, más apagado. Le propuse venir a vivir conmigo unos días, pero se negó. Estoy bien, mamá, insistía, pero su voz sonaba hueca. Vi en sus ojos esa mezcla de orgullo y derrota que tienen los hombres que aman demasiado. Era el mismo brillo que vi en Ricardo cuando enfermó, el brillo de quien ya no lucha, solo resiste. Intenté hablar con el sacerdote del barrio, buscando consejo. Me escuchó en silencio, y luego me dijo, a veces, el amor se convierte en cruz, y no todas las cruces se deben cargar. Sus palabras me acompañaron de regreso a casa. Mientras el viento levantaba las hojas del otoño, pensé que quizá tenía razón, pero ¿cómo dejar de amar sin sentir culpa? Una mañana, Laura apareció en mi puerta. Venía a buscar a Samuel, que había dormido conmigo. Su mirada era fría, impaciente. No lo consienta tanto, me dijo al despedirse. Se acostumbra demasiado a su cariño. Me quedé helada. ¿Cómo podía molestarle que su hijo fuera amado? Cerré la puerta despacio, con las manos temblorosas. Esa mujer tenía el alma endurecida, y nada que yo hiciera cambiaría eso. Poco a poco, mi cuerpo empezó a resentirse. Dormía mal, comía poco, sentía el estómago hecho un nudo permanente. No era enfermedad, era tristeza. Me miraba al espejo y veía una mujer distinta, con la mirada cansada, con el alma gastada de tanto sostener el silencio. El día que Samuel me preguntó, ¿por qué papá y mamá ya no se ríen juntos?, no supe qué responder. Le acaricié el cabello y le dije que a veces los adultos se olvidan de cómo se ríe, pero por dentro, me sentí derrotada. No había mentira más cruel que la que se dice para proteger un corazón pequeño. Los domingos se volvieron un tormento. Preparaba la mesa, aunque ya nadie llegaba. Dejaba los platos servidos, las copas en su sitio, como si el rito pudiera traer de vuelta la armonía. Luego me sentaba y miraba las sillas vacías. El reloj marcaba la hora de la comida, pero el silencio lo llenaba todo. Un día, decidí escribir una carta para Laura, no de reproche, sino de súplica. Le pedí que hablara con Daniel, que no destruyera lo poco que quedaba. Le recordé que un matrimonio no se salva con orgullo, sino con respeto. Nunca obtuve respuesta. Semanas después, sexta la carta en el buzón de mi casa, sin abrir. Su desprecio ya no tenía límites. Esa indiferencia me dio más fuerza que el dolor. Comprendí que había llegado el momento de dejar de callar, pero no sabía cómo hacerlo. Toda mi vida había creído que la paz se construía con silencio. Ahora entendía que, a veces, el silencio solo alimenta.
La injusticia. Daniel comenzó a beber más de lo habitual. Lo noté en su voz, en su forma de andar. Un sábado por la noche, me llamó llorando. No puedo más, mamá, me dijo. Sentí un nudo en la garganta. Quise correr hacia él, pero me pidió que no fuera. Déjame pensar, murmuró. Colgué el teléfono con el corazón helado. Pasé la noche en vela, rezando, pidiendo una señal. Cuando el sol salió, supe que no podía seguir esperando. Fui hasta su casa. Laura abrió la puerta, sorprendida, molesta. No, es buen momento, señora Marta, dijo, pero la empujé suavemente y entré. Daniel estaba en el sofá, con la mirada perdida, rodeado de botellas vacías. Me arrodillé frente a él y le tomé las manos. Hijo, esto no puede seguir así. Laura cruzó los brazos, con una mueca de desprecio. Usted no tiene derecho a meterse, dijo. Fue la primera vez en mucho tiempo que la miré directamente a los ojos, y por primera vez, no sentí miedo, sentí una fuerza antigua, una dignidad que venía de todas las mujeres, que callaron antes que yo. Desde ese día, mi silencio empezó a romperse, aunque aún no del todo. Sentía que algo grande se avecinaba, una decisión inevitable, porque cuando el amor se convierte en humillación, y la paz en cobardía, llega un momento en que una madre tiene que hablar, aunque le tiemble la voz, y ese momento, lo sabía, estaba cada vez más cerca. Llegó la noche del enfrentamiento final. La casa estaba en silencio, salvo por el murmullo de Samuel viendo la televisión en su cuarto. Yo sentía el corazón latiendo con fuerza, como si cada golpe anunciara el momento de la verdad. Sabía que no podía seguir permitiendo que la humillación de Daniel continuara. Cada segundo de silencio había sido un acto de protección fallido. Ahora debía actuar. Laura llegó tarde, con su usual aire de desdén. Cruzó el umbral sin mirar a nadie, y dejó caer su bolso sobre la silla con un golpe seco. Daniel estaba en el sofá, con la mirada vacía y los hombros caídos. Observé el contraste entre ambos. La arrogancia fría de ella frente a la resignación dolida de mi hijo. Respiré hondo y me acerqué, sintiendo que el miedo y la determinación se mezclaban en mi pecho. Sin decir palabra, Laura se sentó frente a mí, con los brazos cruzados. Yo la miré a los ojos y sentí que debía ser clara, fuerte, sin rastro de duda. Laura, ninguna mujer que desprecia a su esposo merece quedarse bajo el mismo techo, dije con voz firme, aunque temblando de emoción. Sus labios se tensaron, pero no replicó. Todo el peso de los años de silencio se condensaba en ese momento. Daniel me miraba con lágrimas contenidas. Su silencio se transformó en expectativa. Finalmente, le dije, hijo, mereces amor, respeto, y no humillación. No puedes seguir soportando esto por miedo a romper la familia. Hoy es el día de poner límites. Sentí como la fuerza que creía perdida volvía a mí. Cada palabra era un acto de liberación y desafío, un grito de justicia que resonaba en la casa. Laura intentó interrumpirme, pero la detuve. Con una mirada, no había más lugar para excusas ni manipulaciones. No más desprecio, continué. No hay reconciliación cuando el respeto desaparece. Si quieres quedarte, tendrás que cambiar, o marcharte. Su rostro se endureció, y por primera vez percibí que no había retorno posible en su actitud. Entonces Daniel rompió su silencio, con voz temblorosa pero clara. Dijo: mamá, tienes razón, no puedo seguir así. Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo, tan amado y silencioso, finalmente reconocía lo que todos veíamos: su matrimonio estaba roto. Sus palabras fueron un alivio y, a la vez, un golpe de realidad. Samuel corría hacia nosotros, notando la tensión, y lo abracé con fuerza, transmitiéndole que todo estaría bien. Laura se levantó bruscamente, su orgullo herido evidente en cada gesto. No necesito que me digan lo que debo hacer, murmuró, pero ya nadie la escuchaba. La verdad, esa que yo había callado por miedo, ahora estaba presente, implacable y liberadora. El aire de la casa,
Cambió, las paredes parecían más claras, el silencio menos pesado. La tormenta había llegado, y con ella, la transformación. Después de que Laura se marchara, Daniel me abrazó. Sus lágrimas mojaron mis hombros mientras su voz temblaba. Gracias, mamá. No sé cómo habría salido de esto sin ti. Sentí una mezcla de dolor y alivio. El proceso había sido doloroso, pero la dignidad y la verdad prevalecían. Samuel saltaba a nuestro alrededor, ajeno a la tensión, pero celebrando el regreso de la paz. Esa noche, finalmente, pude dormir con el corazón más ligero. Las sombras se retiraron de la casa, aunque las cicatrices permanecieran. Habíamos enfrentado lo inevitable, la verdad que duele pero libera, la separación que sana, y la valentía que viene del amor incondicional de una madre. Sabía que el camino de reconstrucción apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. La transformación se sintió en cada gesto. Daniel volvía a mirar a los ojos, a sonreír sin culpa, a respirar con alivio. Yo, Marta, sentí que mi voz había roto cadenas invisibles. El acto de enfrentar la injusticia no solo liberó a mi hijo, sino que me recordó que el silencio, aunque cómodo, no siempre protege. Y así, entre lágrimas y abrazos, comenzamos a reconstruir lo que la indiferencia y el desprecio habían intentado destruir. Los días posteriores al enfrentamiento fueron de reconstrucción lenta pero firme. Me mudé a una pequeña casa en las afueras de Toledo, con un jardín más amplio donde mis plantas crecían libres, como yo deseaba sentirme. Cada mañana, al regarlas, pensaba en cómo la vida nos da segundas oportunidades, y cómo el amor, cuando se enfrenta con dignidad, puede sanar incluso las heridas más profundas. Daniel comenzó a visitarme con más frecuencia, ya no cargado de tristeza, sino con la intención de recomponer su vida. Cada encuentro era un acto de sanación silenciosa. Cocinábamos juntos, compartíamos anécdotas, y poco a poco su risa volvió a llenar la casa. Sentí orgullo y alivio. Aquel hombre, que había sido humillado, ahora empezaba a reconocerse a sí mismo y a tomar decisiones con claridad y fuerza. Samuel seguía siendo la luz de nuestros días. Lo llevaba al parque, le enseñaba a cuidar las plantas, a sentir la tierra entre los dedos. Su risa, tan contagiosa, nos recordaba que el amor verdadero no se quiebra, solo se adapta. Era un recordatorio constante de que lo más importante de la vida no son las palabras hirientes, sino la ternura que podemos ofrecer y recibir. La relación con Laura quedó definitivamente rota, pero ya no había miedo ni tensión. Su partida nos liberó del peso de su desprecio. Aprendí que algunas personas no cambiarán y que nuestra paz depende de aceptar esa realidad sin culpas. Me sentí más fuerte, capaz de establecer límites y proteger lo que verdaderamente importa, la dignidad y el amor de mi familia. Volví a mis rutinas, pero con una serenidad diferente. Preparar el desayuno, cuidar las flores, escuchar el canto de los pájaros desde mi balcón, todo adquirió un sentido renovado. Cada gesto cotidiano era un recordatorio de que sobrevivimos a las tormentas y que la vida puede ser hermosa aún después del dolor. También aprendí a permitirme sentir. Ya no callaba mis emociones para evitar conflictos. Las compartía con quienes valían la pena, con Daniel y Samuel. Hablábamos de los sentimientos, de los errores, de la importancia de la verdad y el respeto. Esa intimidad, antes reprimida, se convirtió en el pilar que sostenía nuestra nueva dinámica familiar. Mi relación con los vecinos se fortaleció. Ahora podía hablar de los días difíciles, compartir la verdad sin sentir vergüenza y recibir apoyo sin temor al juicio. Comprendí que la vida no se vive aislada, y que abrirse a los demás también es un acto de coraje. La comunidad, que antes parecía testigo silencioso, ahora era cómplice de nuestra reconstrucción. Con cada amanecer, sentía que la carga que había soportado durante años se aligeraba. El dolor por la humillación de Daniel no desaparecía, pero dejaba de definirnos. La dignidad recuperada nos daba la libertad de vivir sin miedo,
de tomar decisiones propias y de valorar el amor que realmente importaba. Marta, la mujer que callaba por miedo, se transformó en Marta, la mujer que habla con valentía. Mi fuerza interior se manifestó en decisiones pequeñas y grandes: proteger a mi hijo, guiar a mi nieto, cuidar de mí misma. Entendí que incluso las verdades más duras pueden ser un bálsamo cuando se enfrentan con amor y claridad. Y así, mientras el sol caía sobre Toledo y las sombras de los tejados se alargaban, sentí una paz que no había conocido antes. Había aprendido que el silencio no siempre protege, que a veces hablar es el único modo de salvar lo que realmente importa, y comprendí que la verdadera transformación nace cuando enfrentamos el dolor con valentía, construyendo un camino donde el amor y la dignidad prevalecen. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio.